por la bibliografía que tengo. Sí, pero lo que te quiero plantear es que lo que tú sacaste o dejaste de sacar es lo mismo, digamos. Pero lo que interesa aquí es que todo tiene que conversar una cosa con la otra. Porque la pregunta, ¿cuál es la masa absorbente? ¿Qué cosa, profe? Disculpe que se cortó. ¿Cuál es la masa de absorbente? ¿Y cómo determinaste? De nuestro equipo, espera un poco, voy a buscar el Excel. Pero Constanza, no te preocupes, Constanza. Aquí lo encontré. Para el sistema de absorción del hidrógeno me dieron... Ay, ¿dónde está? 584 libras, que está todo en unidades inglesas donde lo saqué. Y para el oxígeno, 5.778 libras de absorbente. Ya. Pero... no, por torre, sí. Mira, espera, lo que quiero que... Estamos en un proceso de aprendizaje, entonces no se trata que tú haces un cálculo y yo te digo está bueno, está malo, sino que la idea es que revisemos los antecedentes y por eso te digo, lo separamos en tres partes. Uno llamémoslo la parte mecánica, la otra parte la transferencia de masa y la tercera parte cómo ordenas la operación, ¿ya? Entonces, la primera parte habla de que hay aquí un largo, hay un diámetro, ¿sí? Después la segunda parte habla que hay una masa y el tercero cómo se opera. Entonces, el tema acá es que estas bolitas, digamos, las ponen, ¿cierto? Más grande, más chica, perdón, más chica, más grande, con el propósito de capturar suciedad, mugre que puede venir acá, de tal manera que quede, digamos, en este lugar, y con eso lo capturamos. Pero lo que me interesa es que los criterios para determinar esta geometría, digamos, este diámetro y esta altura, están puestos acá, ¿sí? Aquí tienes criterios de velocidad, tienes criterios de caída de presión, ¿sí? Tienes criterios de caída de presión por unidad del arco, entonces con estos criterios uno determinaría el diámetro y la altura, ¿sí? Teniendo el flujo de gas, yo digo, este es el diámetro y la altura la voy a determinar evidentemente cuando yo pueda determinar la masa que necesito del absorbente. Ahora, el tercer grupo que yo les mencioné de cómo lo vamos a ordenar esto, está aquí. ¿Ya? Aquí hay una carta Gantt, ¿sí? Y dice aquí, lo que está en morado, hay un proceso de absorción, ¿sí? Ahí tenemos la absorción, después tenemos ramp up, significa partida, después tenemos o parada, digamos, después tenemos el calentamiento, ¿sí? Ramp up, partida, parada, enfriamiento, y que estamos esperando, digamos, que algo va a pasar, ¿sí? Estamos en detención. Y si ustedes miran y trazan una línea, se van a dar cuenta que siempre hay una franja morada, o sea, siempre estamos operando, ¿sí? En cualquier posición del tiempo, siempre estamos operando. Entonces, esto que está aquí está asociado, ¿ya? Está asociado a esto. Y ustedes pueden utilizar el mismo criterio, decir, mira, yo para partir, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente, voy a calentar, me voy a demorar acá 25 minutos en calentar, después voy a estar acá, ¿cierto? Este tiempo operando a temperatura, y después voy a volver a calentar a 300 grados Celsius. ¿Sí? Y ahí estoy calentando el lecho durante, ¿cierto? De los 110 por ahí hasta los 240. Después voy a empezar a enfriar, ¿sí? Perdón, voy a empezar a enfriar, después voy a enfriarlo, voy a dejar que esto se enfríe y ahí voy a estar esperando. Entonces, cuando yo estoy en este proceso de calentamiento, lo que estoy haciendo es regenerar, o sea, estoy sacando el agua, ¿cierto?, del proceso. Entonces, esta es la figura típica de regeneración. Entonces, del punto de vista del trabajo, de lo que hay que hacer, ya voy a entrar, estoy hablando en general, de ahí me voy a ir bajando punto a punto.
el trabajo que yo tengo que hacer es tener un intercambiador de calor por el cual estoy haciendo pasar aire, ¿sí? Que voy a alimentar al lecho, donde yo tengo que ser capaz de controlar esta temperatura, seguir este proceso. Y lógicamente cuando estoy enfriando también hacer esto. Entonces, acá del punto de vista, ¿cierto?, de hacer pasar el aire por acá, si es aire o nitrógeno o lo que sea, yo tengo que tener claridad de que lo que tengo que poner es un gas seco. No puedo poner gas desde la atmósfera porque es un gas que está húmedo. Entonces tengo que tener un aire seco que hago pasar por acá o hago pasar nitrógeno. ¿Sí? Entonces este es el proceso de calentamiento, ¿sí? Y después el proceso de enfriamiento. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos que tener claridad de cómo vamos a, ¿cierto? Cómo vamos a, acuérdense que esta es la temperatura que tiene el lecho, no es la temperatura del aire, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer este proceso de calentamiento y enfriamiento? Por eso lo vamos a hacer enseguida, y yo lo que les sugiero es que ustedes pueden usar los mismos tiempos que se registran acá, porque si nos empezamos a meter en el tema del tiempo, esta cosa se nos va a complicar y podemos decir, bueno, lo vamos a hacer como está hecho aquí. ¿Sí? ¿Estaríamos claros hasta ahí? Bien. Sí, perfecto. Entonces, el grupo que se va a dedicar a esto tendría que tener claridad de esto, y de aquí vamos a ver nosotros, nos vamos a meter en la transferencia de calor de estos procesos que están aquí. Ok. Entonces, esto nosotros lo teníamos en una PPT, ¿sí? A la cual voy a volver enseguida, para que viéramos los temas de caída de presión. Y el tema de determinar la capacidad, cuánto necesito, digamos, cuál es el absorbente, lo vamos a ver aquí, perdón, acá. Este es un documento que también, yo sé que no lo estoy compartiendo, pero lo voy a... ¿sí? Dejo de compartir, vuelvo a compartir, y... ¿dónde está? Entonces, este es un documento que habla de cómo se puede diseñar absorbedores, tanto de gas como líquido, y está toda la literatura, los datos que necesitan, etc. Pero, cosas que son relevantes, digamos, ¿cómo sé yo cuánto se ha absorbido, etcétera? Y hay algunos estándares, ahí los tienen. Esto es la STM, ¿sí? Estas son ANSI, son estándares, son normas que permiten determinar cuánto es lo que se ha absorbido. Esto es como importante que ustedes sepan que existe, ¿sí? Aquí hay todo el tema de la cinética, digamos, de cómo ocurre la absorción, que yo no me la voy a saltar sencillamente, ustedes la pueden leer. Aquí está la caída de presión, pero vamos al tema de la masa, digamos, que es lo que me interesa que ustedes conozcan. Entonces, aquí hay un caso, ya, hay un caso, y este caso es el que yo les sugeriría que ustedes lo revisaran, ¿sí? Que está absorbiendo CO2, ¿ya? Y que está en el aire y va a haber una absorción de CO2, y está el detalle, digamos, del cálculo, lo que se hace, ¿sí? Las variables que se requieren, ya, difusividad, etcétera, etcétera, y con eso, ¿cierto?, uno puede llegar a determinar, ¿sí?, todos los parámetros que se requieren. Entonces yo lo que les sugiero es que lean esto, ¿sí?, que lo lean, lo revisen, y si tienen alguna duda me preguntan, nos vamos a volver a juntar, ¿cierto? Y ustedes, ¿cierto?, dicen, mire, este es el tiempo que me demoré, porque usé esta velocidad, etcétera, etcétera, y con eso estaríamos claros con el tema de la masa, ¿ya? Ahí estamos con la masa. Entonces repetimos, primero tenemos el tema de la geometría, ¿sí? El tema de la geometría lo voy a volver a... No lo tengo aquí.
el tema de la geometría lo voy a ver al tiro, se llama diseño. Ahora estoy mostrando la PPT que vimos cuando vimos la especificación de equipo. ¿Sí? Y en el tema de la absorción, ahí está. Entonces, lo que se nos pedía era, cuando lo especificábamos, solamente saber cuál es el caudal, concentración de entrada y salida, y la capacidad de los kilos de agua, en este caso, por kilo de absorbente. Y con eso uno podría tener una, como se explica acá, ¿cierto? Podría tener una estimación de qué es lo que el largo, el diámetro del equipo. Pero lo que nosotros estamos haciendo no es una especificación, lo que estamos haciendo es un diseño, ¿ya? Entonces, cuando entramos al tema del diseño, ¿sí? Aquí en la PPT explicábamos todos los temas del macroporo, cómo ingresa la molécula de agua, ¿cierto? Estas ceolitas son una maravilla la tecnología porque en general los catalizadores, digamos, las estructuras porosas, eran sacadas de la naturaleza y uno no podía controlar el diámetro del poro. Pero hubo un desarrollo tecnológico de la Shell que permitió fabricar ceolitas, digamos, y podían dimensionar el diámetro del poro. Bueno, aquí están los procesos, qué es lo que ocurre, digamos, cómo se va saturando el sistema. Pero aquí vamos al tema de la mecánica de fluido que les decía yo. Ustedes tienen velocidades típicas, 0,2 metros por segundo, tenemos un caudal conocido, por lo tanto, con el caudal conocido, con esta velocidad, podemos determinar el diámetro. ¿Alguien tiene duda acerca de este tema o no? No, profe, por continuidad sería eso, ¿cierto? Por eso esa es la pregunta que yo quería hacer. Sí, sí, queda claro. Entonces, digamos acá, ¿cierto? Vamos a poner caudal en metros cúbicos por hora, ¿sí? Y esto va a ser igual a la velocidad, ¿cierto? Por el diámetro, ¿sí? Por pi y partido por 4. Y esa velocidad es la velocidad que acabamos de ver, ¿sí? ¿Ah? Es la velocidad que nosotros acabamos de tener y con eso podemos tener un diámetro. O sea, ya tenemos el diámetro. Y acá hay criterios, ¿cierto?, para ver las caídas de presión, ¿sí? Que de alguna manera tenemos que verificar, digamos, y con ese caudal qué es lo que está pasando con la caída de presión y de alguna forma ajustar el diámetro. Bien, aquí está lo que yo les comenté recién. Aquí está, esto evidentemente nosotros no nos vamos a meter en esto, cómo se va perdiendo la actividad, el material absorbente, digamos que yo soy capaz, ¿cierto?, de capturar 10 gramos, ¿sí? 10 gramos de CO2 por kilo de absorbente. Ese concepto 10 gramos por kilo de absorbente va a ir reduciendo, se van a hacer 9, 8, se va a ir disminuyendo porque se van a ir desactivando los poros, etcétera, producto de los distintos ciclos de regeneración y venenos que van a aparecer. Entonces, esta parte nosotros no la vamos a ver. Es importante que ustedes sepan que es así, pero nosotros vamos a tomar el caso del diseño solamente. Y aquí está lo que yo les comentaba, ¿cierto? Que en cualquier momento nosotros siempre vamos a tener funcionando a lo menos, ¿cierto?, un par de torres, ¿ya? Que están procesando el gas. Y la foto que está ahí
son fotos, ¿cierto? Y ustedes, ¿por qué puse la foto? Para que se den cuenta que los ventiladores que necesitan son bastante grandes, digamos, aquí hay un consumo de energía relevante. Entonces, acá tenemos el tema, ¿sí?, del calentamiento, y lo que estamos haciendo nosotros es, ¿sí?, hacer pasar un gas seco, ¿sí?, a través del lecho para calentar o para enfriar, ¿ya? Y esto, ¿quién me podrían decir, tú tienes asignado, digamos, quiénes son los que van a trabajar en este proceso, ¿no? O sea, inicialmente éramos yo y Seba, pero al final, o sea, sinceramente no aportó mucho la experiencia pasada, al final lo diseñé todo yo. Así que igual Victoria y Matías me dijeron que pueden ayudar. Así que de Ya. verdad estamos los 4 medios acá. Sí, profe. Ya. Pero, Matías, por ejemplo, ¿por qué tú no calientas rápidamente, digamos? En vez de calentar en 120 minutos, no vamos directamente en 25 minutos, calentamos a los 300 grados. Se me ocurre que quizá por un tema de shock térmico, profe. ¿Por? ¿Por un shock térmico con los materiales o no? Claro, si tú calientas muy rápidamente, lo que vas a hacer es, y lo mismo si enfrías muy rápidamente, vas a echar a perder la estructura porosa. La estructura porosa es la clave, digamos, para que efectivamente ocurra este proceso de absorción. Entonces lo tenemos que cuidar. Y por eso hacemos este proceso que calentamos, ¿cierto? Y enfriamos de una manera cuidadosa, ¿sí? Entonces, este concepto el que ahora yo les voy a explicar del punto de vista de la transferencia de calor, ¿ya? Aquí hay una persona, un grupo que tiene que ordenarse cómo lo va a hacer. Aquí hay otro grupo que tiene que ver cómo lo calienta y cómo lo enfría, y hay un tercer grupo, ¿cierto?, que ve el tema de el relleno, el diámetro, etcétera, etcétera. Entonces ahora voy a insertar una PPT. ¿Ya? Voy a insertar aquí una PPT y voy a hablar de este tema. ¿Sí? Y vamos a poner acá diseño del punto de vista de la transferencia de calor. Entonces, Constanza, tú me puedes... A ver, ¿quién va a trabajar en esto para que nos dirijamos exclusivamente a esas personas? O sea, preliminarmente yo definitivamente porque ya empecé a trabajar en esto, y Matías. Ya. Matías, vamos a diseñar el intercambio de calor, o sea, vamos a hacer un monito aquí para que nos quede claro el tema. Nos vamos a robar este monito de aquí. Lo vamos a traer para acá. ¿Sí? Lo vamos a achicar. Lo vamos a poner ahí. Y vamos a insertar los equipos que debieran estar presentes en este proceso. Un intercambiador de calor acá, ¿cierto? Y vamos a hacer una bomba. En realidad no es una bomba, es un soplador, pero lo vamos a representar como una bomba. ¿Sí? Este lo vamos a poner por aquí. Y le vamos a poner algunos elementos para que parezca intercambiador de calor. ¿Cierto? De aquí hasta acá. Y eso lo vamos a poner con rojo. Le vamos a dar un espesor. Y también lo vamos a hacer punteado. ¿Sí? Este mismo está ahí. Lo vamos a poner ahí para simbolizar que está pasando. Ahí. Y este que tenemos aquí va a ser el que va a salir. Ahí está. Entonces, yo lo voy a agrandar un poquito y entonces tenemos un soplador, un intercambiador de calor y el lecho, ¿cierto?, donde nosotros vamos a calentar. Entonces la pregunta es que tenemos que diseñar este intercambiador de calor. ¿Ya?
pero no lo vamos a diseñar, sino que la tarea de ustedes es diseñar eso, pero tenemos que especificar este equipo. Entonces queremos especificar un intercambiador de calor. Entonces, Matías, dime, ¿cómo especifico este intercambiador de calor? Aquí en la PPT, en esta PPT tenemos especificación de intercambiadores de calor, entonces busquémoslo, a ver. Hicieron reactores, aquí tenemos intercambiadores de calor. Ahí no está más arriba la especificación. Estos eran los intercambiadores de calor, ¿cierto? Pasamos por ahí. Y entramos al tema. Vimos que los intercambiadores de calor habían tubos, habían corazas, qué sé yo. Uno había un producto, había un servicio. Y vimos que habían diferencias de temperatura. Entonces, la primera pregunta, Matías, sería, nuestro producto es un gas seco. No vamos a entrar a pensar que tenemos aire seco, cómo lo vamos a secar, pero digamos que tenemos aire que está seco. ¿Ya? Que lo vamos a hacer pasar por dentro del lecho lo vamos a hacer pasar caliente para regenerar ciertos activos. Entonces, tenemos estas situaciones de intercambio de calor, ¿sí? Tenemos procesos cocorriente, procesos contracorriente, ¿sí? Ahí otros procesos, ¿sí? ¿Ya? Enfriamiento, calentamiento. Entonces, y cuando nosotros queremos seleccionar un intercambiador de calor, miramos esto y ahí tenemos una serie de tablas para hacer cosas. Pero esto era para mostrarte que la información está ahí, pero vámonos al problema que estamos enfrentando nosotros. ¿Sí? ¿Y dónde lo dejamos? Por aquí lo teníamos. Ahí está. Entonces, este intercambiador de calor, ¿qué necesitarías tú para especificarlo? ¿O qué significa especificar el intercambiador de calor? Ver el régimen que tiene, qué tipo de, qué cantidad de tubos, baffles va a usar, qué tipo es. Mira, aquí es como bien importante que estudies bien la situación porque estamos especificando un intercambia. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cuando yo especifico un intercambiador, lo que yo quiero conocer son dos cosas. Quiero conocer, por un lado, como dices tú, el tipo. Quiero conocer el área. No quiero saber cuántos tubos tienes, nada. Quiero saber solamente el área. Quiero saber cuál es el servicio. ¿Sí? ¿Qué servicio vamos a tener? Y lógicamente el servicio quiero saber el flujo y sus temperaturas. ¿Ya? Con eso, entonces, para conocer el tipo tenemos que tener una estimación del área, qué sé yo, pero partamos por el servicio. ¿Qué servicio usarías tú? A ver, ¿En qué te fijarías? Ayudemos a aprender en la cuestión. ¿En qué te fijarías? o sea, el servicio tendría que ser yo no me fijaría en que sea algo muy específico, sino que simplemente logre calentar el fluido a la temperatura Ya, y cuando necesaria tú dices que logre calentar, ¿en qué te fijarías? en las características, los parámetros físicos que tenga, el H, el K, y que no sea corrosivo, más que nada, para que no sea complicado el equipo, Pero ¿en qué cosa más te limpiar o fijarías? mantener. Algo que es como obvio, pero ¿en qué te fijarías? Tú tienes que entender que cuando tú dices un fluido, yo digo etilenglicol, todos los parámetros del etilenglicol existen, digamos, así que Claro. no. Pero ¿en qué te fijarías? La fase del fluido. Mira, las cosas siempre hay que pensarlas simples. Yo me tengo que fijar que ese fluido lo tengo que calentar a una temperatura, como se lee aquí, de unos 320 grados Celsius. ¿Sí? Yo tengo que calentar el aire a 320 grados Celsius. Por lo tanto, el servicio tiene que estar a una temperatura superior a 320 grados Celsius. ¿Te fijaste? Claro. Esa es la clave.
Esa es la clave. Y de ahí empezamos a buscar qué estamos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, volvamos donde estábamos y decimos que el servicio, ¿cierto? El servicio tiene que tener una temperatura, ¿cierto? Mayor que 320 grados Celsius. Sí. Entonces, inmediatamente aparece la pregunta, ¿y qué fluido será ese? Entonces aparecen los criterios para elegir el servicio. ¿Cuál es el primer criterio? Es disponible, ¿sí? ¿Está bien o no? Sí. ¿Qué más? Que químicamente, ¿cierto? Sea compatible. Que no vamos a tener una... ¿Sí? Compatible. ¿Qué más? Que sea barato, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos un fluido que esté disponible, que tenga más de 320, digamos, a lo menos unos 350 grados Celsius, que no vaya a haber ninguna reacción con el aire, que vamos a pasar el aire seco, y que sea barato. Ujú. ¿Cuál podría ser? Debería ser algún tipo de sal que tenga un alto CP, que no sea muy La cara. sal. ¿Y tú tienes disponible la sal? No sé, No, porque pues no es que no sepas si tú eres el que diseña este proyecto. No está disponible, no hay sal fundida en ninguna parte de este proceso. Chao. claro. Ya. Constanza, usted ayude, pues, ayude, Constanza. Sí, de hecho hablamos de esto el miércoles pasado, que tienen que ser con electricidad. ¿Y por qué no le dijo al tiro, Esto lo... Porque me está contando él, po. ¿Qué cosa? Pensé que me iba a retar si no respondía. Tiene que ser un intercambiador eléctrico. Tenemos un tubo, ¿cierto? Ah, Que compran ahí en el home center, se enchufa, se pone al rojo y hacemos pasar aire. O si no, pídele el secador, probablemente, ¿cierto? A tu hija, hermana, mamá, y ahí tiene el intercambiador de calor que hay que diseñar. ¿Te quedó claro? sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hay flujo y temperatura? No, pues no hay flujo. No hay flujo porque es eléctrico. Entonces aquí volvemos a repetir, es eléctrico. ¿Sí? Lógicamente, ¿qué temperatura? ¿Sí? ¿Qué temperatura? Bueno, vamos a decir que esto va a trabajar a unos 360 grados Celsius. ¿Sí? Ujú. Ya. Estamos. El área. ¿Cómo determinamos el área? El área, ¿cierto? Es igual al flujo de calor del producto, que en este caso es el aire, ¿cierto? Ujú. Pongámosle aquí entre paréntesis aire, seco, ¿sí? Dividido por el coeficiente global de transferencia de calor y por la diferencia de temperatura. Ya. Sí. Matías, ¿cómo estimo yo el U? Necesitaría solamente estimar la temperatura que me falta más. Porque el Q lo tengo por los balances de materia, o lo puedo obtener, y el U es específico de los materiales que voy a usar. Pero, O sea, en ese caso. pero hasta aquí, perdóname que te diga, todavía no veo cómo. ¿Ya? El Q estamos claros, sí, no hay problema. El flujo por Ujú. delta T lo tenemos súper claro, pero ¿qué pasa con el U? Pero el U no es específico del material, o sea, no del material, de los fluidos que estoy usando, ¿no? Por los datos que ¿Qué fluido que tengo estás de él, a usando? tal temperatura. ¿Cuáles son los fluidos que estoy usando? No sé, profe. Parece un Matías. Tiene que ser el coeficiente de transferencia de calor convectivo del aire porque sería como la mayor resistencia de transferencia de calor en este equipo. Parece don Matías que lo pillé volando bajo. Mire, don Matías. Profe, es que le quiero decir una cosa, es que yo no he trabajado en esto. He estado otra semana trabajando, entonces estoy súper perdido. Yo solo me conecté. No me he metido, no ha ayudado mucho. Pero tú sabes transferencia de calor, ¿no? No soy bueno en transferencia, pero debería saberlo, claramente. Pero nunca ha Ya no sido muy importa, fuerte. pero Matías, estamos aprendiendo, así que no nos hagamos problemas. Por definición,
el U se calcula así. 1 partido por U, 1 Sí. por U, es igual a 1 partido por el H caliente. La suma de los H. Sí. No la suma de los H, sino que la suma recíproca de los H, más el H Sí. frío. Entonces, en este caso particular, no hay H caliente. No hay. ¿Por qué no hay? No, porque no hay, porque resulta que tengo una pared que está caliente. En consecuencia, ¿cierto? En consecuencia, U es igual al H El H. del aire. Por eso que Constanza te está diciendo que es el H del aire. Entonces ahora te quiero preguntar yo, ¿el H del aire de qué depende? De la temperatura. Nada más. No sé. Matías, No tengo fíjate que estamos aprendiendo ingeniería química, o sea, no sufras, digamos, porque estamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, no se me yo ocurre voy a, cómo escúchame, tranquilízate, mira lo que voy a hacer. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Y voy a ir, ¿sí? Me voy a ir al aula. Me salí del aula, así que tengo que entrar de nuevo. Ujú. Voy a entrar. ¿Ya? Y voy a hacer el camino que hice cuando recién estábamos, ¿sí? Ya. Lo estás viendo, ¿cierto? ¿Estás viendo el aula? Sí. Ya. Me voy a meter en el aula, ¿sí? Del paralelo de San Joaquín. Ahí estoy. Entré, ¿está bien? ¿Lo estás viendo? Sí, sí, estoy viendo. Después toco el link del curso. ¿Ya? Después toco donde dice diseño de procesos, segundo semestre de 2018. ¿Sí? Toco apunte de transferencia de calor. ¿Sí? Ujú. Y aquí en estos apuntes, ¿cierto? Hay información para mirar lo que yo te estoy pidiendo. ¿Estás viendo la página o no? Sí. Mira, en esta página, tal como yo hice la clase, cuando hice la clase de especificación de mecánica y fluido, son nomogramas. Lo que tú estás viendo son nomogramas. Ujú. Entonces aquí tú te fijas, digamos, una variable que en este caso es la presión, en este caso es un delta T, traza una línea y determina un factor. Ese factor lo multiplicas por el H que está acá. Mi pregunta es, Ya. ¿esto te dificulta hacer esto a ti? No, lo he usado harto. Ya. Nomogramas. Entonces, de ahí, ¿cierto? Tú podrías mirar, digamos, los H del aire y el H del aire para tu conocimiento, y eso vamos a volver de nuevo a la presentación que teníamos. Se me fue la presentación. Ahora vamos a volver a la presentación. Aquí estamos en la presentación. Y te puedo decir que el H del aire, ¿cierto? El H del aire depende de la velocidad elevado a 0,6 porque va por fuera, va perpendicular a los tubos. En Ujú. función de este valor. O sea, si yo tengo un H para una determinada velocidad, basta que, ¿cierto?, tenga la velocidad la cambie, entonces yo lo multiplico por la relación de las velocidades y así puedo modificar el H. ¿Sí? Ok. Con eso tengo el U. Ya. Pero tal como lo tengo acá, ahora me voy a ir al Q. El Q que tú dijiste que lo podías calcular. Entonces, ¿cómo calculamos el Q? ¿Un balance de energía, profe? Sí, pero tú me dijiste que tiene hecho el balance de materia y todo, o sea, ¿cómo lo determino? ¿Cómo sé el flujo de calor que tiene que el aire calentarse?
¿Te fijas que es bien distinto decir por balance de energía? A saber, Ujú. esto es el flujo del aire por el C sub T por la diferencia de temperatura. Entonces, esta es la temperatura que sale el aire menos la temperatura que entra. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿tú me podrías decir cuál es la temperatura que sale? No, profe. No tengo eso. No lo tengo en la cabeza todo eso. No lo Ahí vi. lo tenemos, pues. ¿Sí? Ahí lo tenemos. 25. Entonces tenemos que el aire, ¿cierto? Al principio empieza a salir a una determinada temperatura y lo vamos, ¿sí? Y va saliendo a distintas temperaturas. Entonces, ¿qué significa que sale a distintas temperaturas? Bueno, eso significa que el Q que tú estás calculando, que yo simbólicamente lo voy a poner aquí como 100, va a ser 100, va a ser 120, va a ser 1500. Ujú. Va a depender de la temperatura que tiene que salir. Porque cuando el aire, ¿cierto?, sale aquí a 120 grados Celsius, el flujo de calor es un valor. Pero cuando tiene que salir a 320 grados Celsius, el flujo de calor es otro valor. Ujú. ¿Qué tiene eso, Matías? ¿Cómo? ¿Qué implicancias tiene eso en la especificación de tu intercambiador de calor? Que el flujo del servicio va a variar para poder suplir ese flujo. O ese delta T que cambia. ¿No? El flujo del servicio, y no quedamos que era una barra eléctrica que tenía enchufada, Sí, pues, claro. y que entonces ¿qué va a cambiar? O sea, ese es el tema. No sé. Algo tiene que cambiar ahí, hay un problema. Mira, Matías, hay un tema súper importante. Yo sé que tú trabajas y tienes un montón de cuestiones, pero uno tiene que tiene que cumplir con lo que uno tiene un compromiso. Porque si tú no te metes en este tema, tú no ayudas, el que se hunde es tu grupo. Sí, profe, Entonces, lo tengo hablado con ellos y ellos saben de la situación. pero el tema, Matías, es que tú, si necesitas ayuda, tienes que pedir ayuda. No estoy Necesito más pensando en lo que tiempo. estamos haciendo en este momento, sino que estoy pensando en que si tú necesitas que yo te haga clase, transferencia de calor, de lo que quiera, solo a ti, yo te lo voy a hacer solo a ti, porque ese es mi pega, eso es lo que tengo que hacer. Pero, Sí, pero profe, gracias. respondiendo cosas como las que estás contestando, porque es súper importante entender de que estamos tratando de trabajar en grupo y si tú requieres más reforzamiento, vas a tener más reforzamiento, pero lo tienes que solicitar. ¿Ya? Es un tema súper importante para ti, ¿cierto, jefa, que usted direccione la situación? ¿Ya? Mira, te hago estas preguntas porque lo que te quiero plantear es que cuando estamos calentando el aire a una determinada temperatura, vuelvo acá, cuando estamos en los distintos lugares que están acá, ¿cierto? El Q va a cambiar. Y si el Q cambia, ¿cierto? También nos va a cambiar el área. Entonces voy a tener, dependiendo de la situación que tengo acá, distintas áreas. ¿Ya? Tengo distintas áreas. Entonces, desde el punto de vista de la especificación, lo que yo efectivamente tengo, este intercambiador de calor que tengo acá, pero tengo varios de estos intercambiadores de calor. Ahora, dame un minuto, ¿cierto?, para hacer el dibujo, ¿sí? Para... Pero, profe, ¿sí? es que a mí no se me ocurriría decir que cambie el área, porque el área es una cosa de diseño y que en este caso es más factible cambiar el Q. ¿Cómo cambiar el producto? Eso no lo puedes cambiar. Entonces, la solución del Sí. diseño es esta, la que te voy a mostrar aquí. Escucha, Es que no se me habría ocurrido cambiar un área, la mira, verdad. voy a ver si ahora se agrupan. Ahora se agrupan. Sí, entiendo.
Entonces, lo que haces tú ahora es sencillamente, tú dices, bueno, cuando tenemos este régimen de flujo, ¿cierto? Tenemos un Q, ¿sí? Tenemos un Q bajo, yo tomo, saco de aquí de la bomba, ¿cierto? Saco esto y lo pongo en este intercambiador de calor. Y lo alimento directamente a la torre. Pero si el es más alto, lo que hago es que lo hago pasar por un segundo intercambiador de calor, o sea, un segundo grupo de resistencia eléctrica, y ahora lo alimento a la torre. Y si todavía tengo que calentar más todavía, lo hago pasar por un tercer grupo de resistencia, y ahí lo alimento a la torre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que dimensionar yo? Yo tengo que dimensionar para el peor de los casos, cuando tenga 320 grados Celsius. Claro. Eso significa que yo aquí, ¿cierto? Voy a poner 320 grados Celsius. Y acá le voy a poner, ¿cierto? Me voy a poner en el peor de los casos 10 grados Celsius. Y con eso voy a calcular un Q. ¿Sí? Voy a calcular un Q. Este Q da... Entonces yo voy a decir, bueno, voy a dividir esto en 4. Entonces voy a decir el Q del producto para calcular el área. Para calcular el área voy a decir, esto es 25. ¿Ya? Y con ese 25 calculo esto, después calculo esto, y así voy, ¿cierto?, haciendo el cálculo para poder suministrar el calor que está ahí. Entiendo. ¿Te parece? Sí. Ya. Sí. Entonces, Constanza, ¿tienes alguna duda de este punto de vista, cómo diseñar este intercambiador de calor? No, profe. Lo único que te quiero, Constanza, resaltar, digamos, para que después aparecer la duda, ¿sí? Voy a copiar esto aquí para que quede claro, digamos, la situación. Si uno mira, ¿sí? Si uno mira lo que estamos haciendo aquí, y miramos el perfil de lo que está pasando, ¿cierto? Nosotros tendríamos un intercambiador de calor, ¿sí? Que va a estar entrando aire y lo vamos a utilizar desde 25, ¿cierto?, hasta 120 grados. O sea, la temperatura que sale, ¿cierto?, va a ser 120 grados. Después vamos a tener otro intercambiador de calor que va a calentar donde hasta la temperatura que sale va a ser 320 grados. ¿Ya? Entonces, como esto va a ir cambiando en el tiempo, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es, puedo hacer dos cosas. Una es tomar intercambiadores de calor que tienen la misma temperatura en la pared del calefactor, y la otra es tener una variación, o sea, hago pasar una intensidad de corriente, ¿cierto? Un flujo de electrones más alto, más bajo, y eso va a hacer que la temperatura de este elemento calefactor sea más alta o más baja. Entonces regulo con el paso de la corriente, ¿sí? Regulo con el paso de la corriente aquí, y aquí también regulo con el paso de la corriente. Entonces, esas son alternativas que tienen que tomar ustedes. Una es que dividen los intercambiadores, ¿cierto? Y la otra es que regulan con el paso de la corriente la temperatura de la barra calefactora. Y es una decisión de diseño que tienen que especificar, y eso es todo. ¿Ok? ¿Estaríamos bien, Constanza? ¿Sí? Sí, profe. Todo claro. Entonces, el tema es el siguiente. Tenemos un grupo que se va a encargar de poner el diámetro y la altura, ¿cierto?, de la torre de absorción. Tenemos un grupo que va a ordenar cómo va a operar la carta GAN, y tenemos un grupo que se va a encargar del diseño del intercambiador de calor. ¿Sí? Yo lo que te sugeriría sería que hicieras trabajar a tu gente y nos viéramos el martes en la tarde para que viéramos
cómo han avanzado, ¿te parece? ¿Sí? Ok, ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Victoria, Sebastián. Ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Sí? Yo también no tengo ninguna duda. ¿Ninguna duda? ¿Usted, don Fernando? Mira, más bien una recomendación. Yo creo que si existe algún problema para la dedicación de tiempo al curso, tienen que conversarlo internamente y transparentarlo. ¿Ya? Porque si es un equipo de 5 personas, se espera un trabajo equivalente al trabajo de 5 personas. Entonces, si existe alguna asimetría, convérsela internamente, traten de resolverla, y si eso no es posible, nosotros estamos disponibles para conversarlos también y ver vías de solución independientes. ¿Ya? No, porque, como dijo el profe Pato, es importante que el equipo esté cohesionado, me parece súper bien, pero también tiene que cumplir con los compromisos. ¿Ya? Eso es una recomendación para que analicen internamente cómo están trabajando, si están funcionando bien, y si les falta algún tema de disponibilidad de tiempo, poder adaptarnos a esa situación y ver caminos separados. Y está la posibilidad, ¿ya? Porque también tenemos que ser responsables con uno. ¿Ya? Porque uno puede aportar, y si nos apantallamos por el grupo, podemos aprobar sin saber. Y eso no sería bueno, es un daño hacia uno mismo, ¿no? ¿Ya? Ya, profe, gracias. Así que, Constanza, yo te repito lo que manifesté, digamos. Si cualquier persona del grupo necesita reforzamiento en alguna materia particular, yo le tengo que dedicar una hora a esa persona, solo a esa persona, yo lo voy a hacer. Yo no lo puedo hacer si tú no me lo indicas. ¿Ya? En Ok, cualquier profe. la materia que tú indiques, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Ya. Y cualquier cosa le aviso a Irene para que lo mande, Sí, para que lo comunique. eso. Y mira, y este tema no lo tómenlo con normalidad. Y han habido casos, ya lo hemos visto en semestres anteriores, y con Irene lo hemos podido resolver. Si necesitan conversar con Irene, también es una vía de comunicación, de cómo avanzamos de buena forma. ¿Ya? Y ella le puede hablar en lenguaje de alumno también. Claro. ¿Ya? Profes, una duda. Y al final, igual tenemos que hacer el avance 4 y la entrega 3 de la próxima clase, ¿cierto? No. Que no disertamos. No, ustedes la sí, equiparamos con banco. sí, sí. Entonces sería solo la entrega 3, pues, lo que tenemos pendiente. Lo que tienen Claro, pendiente. está pendiente. Está pendiente, Ya, ok. pero el resto de tus compañeros, para usted evidentemente no tienen que hacer ninguna preentrega de ninguna cosa. Ah, ya, perfecto. La clase del miércoles que viene va a decir relación con lo que tiene que ver con seguir con el diseño y especificación de equipo, así que si tú quieres alguna especificación de equipo particular, me dice, yo la veo, ¿sí? ¿Alguna duda que tenga? Tú me dices, yo le dedico más tiempo, porque se supone que ya saben especificar intercambiadores de calor, bombas y compresores, ¿sí? Pero si hay alguna otra cosa que tengas duda, tú me dices, yo lo veo, ¿está bien? Ok. Y el segundo tema, Constanza, lo que te acabo de decir, cuenta, digamos, con nuestra disposición, o sea, esta cuestión es una manera, o sea, en este curso, es un curso que por un lado se están evaluando las competencias de salida de ustedes, ¿sí? Y si hay alguien que está bajo en algunas áreas, bueno, lo tenemos que reforzar, todavía estamos a tiempo, ¿sí? Ese es el concepto que hay de fondo, ¿sí? Bien, pues, muchas gracias. Chao. Gracias a usted, profe. Les vaya muy bien, ¿eh? Que tengan un buen fin de semana. Usted igual.